¿cuál considera la mayor pérdida de su vida? Dolly Parton se enfrenta a su mayor pérdida, el fallecimiento de su amado esposo, Carl Thomas Dean. Tras casi 60 años juntos, Mr. Dean siempre ha sido el refugio de Dolly, el hombre silencioso detrás de los focos. ¿Qué le pasará al corazón de la cantante ahora que él ya no está? ¿Este dolor la obligará a decir adiós a los escenarios? Descubramos la verdad que se esconde tras esta emotiva historia. La muerte de Carl. El 3 de marzo de 2025, Carl Thomas Dean, marido de la leyenda de la música country Dolly Parton, durante casi 60 años, exhaló su último suspiro en su casa de Nashville, Tennessee. Su fallecimiento no solo fue una gran pérdida para la cantante, sino que también causó dolor entre los fans de todo el mundo. Carl Thomas Dean nació en 1942 en Nashville, Tennessee. Era un hombre de negocios de éxito, propietario de una empresa de asfalto, pero era extremadamente reservado y siempre evitaba la atención de los medios de comunicación. Conoció a Dolly Parton en 1964, cuando la joven cantante tenía solo 18 años y acababa de mudarse a Nashville para dedicarse a la música. Por aquel entonces, Parton lavaba la ropa en la lavandería Wishy Washy, y Dean, que entonces tenía 22 años, se sintió atraído por su belleza natural y su inocencia. Pocos días después, salieron oficialmente y pronto se enamoraron profundamente. En 1966, la pareja se casó en secreto en una pequeña ceremonia en Ringgold, Georgia, a la que solo asistieron 3 personas: la novia, el novio y la madre de Dolly. Como Parton había firmado un contrato con una discográfica, la compañía le pidió que retrasara la boda para centrarse en su carrera. Pero Dean se mostró inflexible y decidieron casarse en secreto. Durante más de 50 años, Carl Dean fue siempre un firme apoyo para Dolly Parton, pero nunca apareció públicamente con ella en eventos. Prefería una vida privada, alejada del ruido de la industria del entretenimiento, a pesar de que su esposa era una de las estrellas más famosas de Estados Unidos. Carl Thomas Dean falleció en su casa de Nashville, Tennessee, a los 82 años. La familia no anunció la causa exacta, pero según algunas fuentes cercanas, llevaba muchos años luchando contra una enfermedad, posiblemente una dolencia crónica o la vejez. Sus últimos días transcurrieron en paz, con Dolly Parton cuidando de él. Una fuente cercana reveló que antes de su último aliento, Dean tomó la mano de su esposa y le dijo sus últimas palabras: «Siempre serás mi amor. Si hay vida después de la muerte, quiero volver a verte». Esas palabras hicieron que Dolly Parton no pudiera contener las lágrimas. Después de eso, Dean falleció en silencio, dejando un vacío imposible de llenar en su corazón. Inmediatamente después de la muerte de Carl Dean, Dolly Parton hizo un anuncio oficial. «Carl y yo estuvimos juntos durante más de 60 años, y no puedo imaginar mi vida sin él. Aunque ya no esté aquí, sé que siempre estará velando por mí. Gracias a todos por vuestras condolencias y amor por mi familia». Pero en los días siguientes, la famosa cantante permaneció en completo silencio, apartándose de los medios de comunicación y de las actividades públicas. Pasó tiempo en casa llorando a su difunto marido, e incluso se rumoreó que se encerró en su habitación durante días, hablando solo con unas pocas personas cercanas. En memoria de Carl Dean, Dolly Parton grabó una nueva canción titulada If You Hadn't Been There, como homenaje al profundo amor entre ambos. Nada más conocerse la noticia de la muerte de Carl Dean, millones de fans de todo el mundo expresaron su dolor y enviaron sus condolencias a Dolly Parton. Las redes sociales se inundaron de líneas de estado recordándole, a pesar de que nunca fue una figura pública. Muchas estrellas de la industria musical también compartieron su tristeza con Parton. Kenny Rogers, su difunto amigo íntimo, dijo en una ocasión: «Puede que Carl no estuviera delante de la cámara, pero nadie puede negar que fue la persona más importante en la vida de Dolly». Además, muchos artistas como Reba McEntire, Garth Brooks y Carrie Underwood también publicaron conmovedores mensajes sobre esta pérdida. Tras la muerte de Carl Dean, mucha gente temía que Dolly Parton se retirara de los escenarios para dedicar tiempo al luto por su marido. En una entrevista anterior, dijo: «Carl era todo mi mundo. Probablemente no querría seguir cantando si un día le perdiera. Sin embargo, con la entereza de una mujer fuerte, es probable que continúe su carrera, aunque pueda estar en suspenso durante un tiempo».
ha convertido muchas veces el dolor en motivación creativa, y puede que esta vez no sea una excepción, porque su viaje no fue fácil. Amor y pérdida. Una historia de heridas incurables. Una sonrisa radiante y una alegría sin límites son las señas de identidad de Dolly Parton. Sin embargo, una tristeza perpetua y cicatrices sin curar acechan tras ese resplandor. Aunque es un icono viviente en Estados Unidos y una de las intérpretes de música country más legendarias de todos los tiempos, tiene muchas luchas ocultas en su vida privada. Las heridas infligidas por el amor y el dolor nunca cicatrizarán del todo para Dolly. Dolly pensó que Carl Dean era el indicado para ella desde el momento en que se cruzaron. En 1964, a la salida de la lavandería Wishy Washy de Nashville. Su amor floreció rápidamente a pesar de su corta edad. Ella tenía 18 años y Carl 21. Un par de años más tarde, se casaron en una ceremonia discreta a la que solo asistieron la madre de Dolly y un pastor. Una ceremonia pequeña, pero que contenía el profundo amor de dos almas que estaban destinadas a estar juntas. Uno de los mayores misterios del mundo del espectáculo es el matrimonio de 50 años de Dolly y Carl. Dolly no hacía apariciones públicas con su cónyuge con tanta frecuencia como otras celebridades. Como no le gustaba el brillo y el glamour de Hollywood, el reclusivo Carl Dean prefería pasar desapercibido para que Dolly se llevara todo el espectáculo. Como resultado, circularon muchas historias sobre su matrimonio y algunos incluso llegaron a decir que Dolly había inventado a Carl. Sin embargo, su amor ha resistido el paso del tiempo porque nunca dejaron de lado esas incertidumbres. Pero que un matrimonio dure mucho tiempo no implica que no haya problemas. Los extensos viajes de Dolly, su exigente trabajo y su inquebrantable devoción por la música hicieron que la pareja estuviera separada durante largos periodos. Durante este periodo, su amor se vio puesto a prueba por la separación física, el atractivo de la industria del espectáculo e incluso el estrellato de Dolly. En lugar de permitir que estos sucesos causaran una ruptura en su matrimonio, Dolly y Carl descubrieron la manera de mantenerlo fuerte, a su manera, sutil pero profunda. Carl adoraba a Dolly. Dolly Parton es una mujer poderosa, pero tiene el corazón roto por no haber podido tener hijos. La idea de una gran familia siempre había atraído a Dolly, que era la cuarta de 12 hermanos. En un momento dado, deseó tener su propia familia, ya que adoraba a los niños y disfrutaba cuidándolos. Pero no siempre es así. Cuando Dolly se dio cuenta por fin de que no podía tener hijos tras años intentándolo, se sintió desolada. Fue una agonía que las palabras no pueden expresar. Dolly no podía evitar sentirse sola cuando veía a sus contemporáneas, como Loretta Lynn o Reba McEntire, disfrutar de tiempo en familia. A veces, en mitad de la noche, se despertaba con el corazón encogido porque sabía que nunca más oiría a una joven llamando al teléfono de su madre. Cuando se le preguntó por sus sentimientos sobre el futuro, Dolly dijo que a veces se sentía perdida. ¿Quién se haría cargo de su legado si no tuviera hijos? Sin amor, ¿quién se atrevería a llamarla mamá? Debió de hacerse esa pregunta 1000 veces. La pérdida de la maternidad dejó una huella indeleble en el corazón de Dolly, incluso con el apoyo de Carl. Sin embargo, Dolly tomó la decisión consciente de encontrar nuevas formas de apreciar el mundo en lugar de dejar que su tristeza la consumiera. Para enriquecer la vida de millones de niños de todo el país, creó la Biblioteca de la Imaginación, una organización que distribuye libros gratuitos a niños necesitados, tal vez amando y cuidando a millones de niños que no eran biológicamente suyos, pero sentían su amor en los suyos. Logró su objetivo de ser madre. Dolly sufrió la angustia de no ser madre, así como las devastadoras pérdidas sufridas por su familia. A pesar de su humilde educación en las montañas de Tennessee, ella y sus hermanos y padres compartían una cercanía única. Aún así, las separaciones imprevistas eran un desafío constante del destino. En el año 2000, el querido padre de Dolly, Robert Lee Parton, falleció. Fue un padre trabajador de 12 hijos. A pesar de su falta de educación, inculcó a Dolly la importancia del valor y la determinación. Se le rompió el corazón cuando se marchó. Aún era una niña pequeña de corazón, que anhelaba ser abrazada por su padre. A pesar de su fama internacional, poco después, Dolly sufrió la muerte de su madre, Ivy Lee Parton, en 2003. Además de ser su madre biológica, su madre fue su mayor modelo
y fuente de fortaleza a lo largo de su vida. De pequeña le cantaba nanas y fue la primera en iniciarla en la música. Dolly sintió como si le hubieran arrancado un pedazo de su alma cuando su madre falleció. Por desgracia, la agonía continuó. El fallecimiento del hermano mayor de Dolly Parton, Floyd Parton, en 2018 fue un golpe devastador. Además de hermano de Dolly, Floyd era también su colaborador creativo. En los momentos difíciles, estuvo a su lado constantemente y compuso muchas de sus canciones. Para Dolly, la muerte de Floyd fue como un corte en el tejido de su alma, un fragmento de su juventud que nunca se recuperaría. Aunque este tipo de pérdidas son inevitables, duelen a Dolly como heridas de cuchillo. En el escenario, canta con una sonrisa alegre algunos días, pero en su corazón nunca deja de pensar en sus seres queridos que han muerto. La estrella nacida en las sombras. Dolly Parton fue una de los 12 hijos que tuvieron sus padres un frío 19 de enero de 1946. Su pequeña morada, escondida en las montañas humeantes de Tennessee, nunca fue lo bastante grande para albergar todas las alegrías, penas y dificultades que trajo consigo su enorme familia. Robert Lee Parton, el padre de Dolly, era un trabajador incansable que hacía cualquier trabajo para llegar a fin de mes, ya fuera cultivar tabaco o trabajar como carpintero. Criar una familia numerosa pasó factura a Abby Lee Owens, su madre, que era una señora amable pero agotada. La casa de la familia Parton carecía de calefacción central, agua corriente y más de 2 dormitorios. Los niños tenían que compartir sus pocas mantas y abrigarse en las frías noches de invierno. Maíz, patatas y, en ocasiones, un trocito de carne salada constituían la mayor parte de su dieta diaria. Acción de Gracias y Navidad eran solo excusas para comer un poco más, sin hacer hincapié en los regalos o la extravagancia. Por muy mal que fueran las cosas, la madre de Dolly hacía todo lo posible por mantener el ánimo de la familia. Mientras cantaba canciones tradicionales de los Apalaches a los niños, les contaba historias de perseverancia y amor. Dolly y los demás niños encontraron consuelo en esos recuerdos mientras navegaban por un mundo de recursos limitados. Como había tantos niños, sus padres tenían que repartir su tiempo y su energía. En el caso de Dolly, su madre hacía muñecas con trapos desechados los días que estaba demasiado ocupada para atender las necesidades de cada uno de ellos por separado. En una ocasión, Dolly convirtió a la muñeca en su mejor amiga, dibujándole a escondidas rasgos con un lápiz, como ojos y labios. Desde el principio, la personalidad de Dolly brilló con luz propia. Escalar laderas rocosas, correr descalza por arroyos helados y caerse de vez en cuando, pero siempre levantándose con un brillo en los ojos. Esa era su intrepidez. Dolly tenía aspiraciones elevadas cuando otros niños de su edad habrían sido tímidos. Pero, en su pequeño universo, sus deseos eran solo eso, sueños, lejanos, delicados y aparentemente imposibles de alcanzar. El padre de Dolly era un tipo duro. A pesar de su incapacidad para leer, era capaz de mantener a toda su familia mediante la aritmética mental. Dolly recordaba sobre todo sus manos ásperas, callosas y llenas de cicatrices de sus días de duro trabajo en la granja. Su tranquilidad transmitía más que cualquier queja que pudiera haber hecho. Dolly relató un incidente de su infancia, cuando su padre salía de casa al amanecer y no regresaba hasta que oscurecía. También recordaba las veces que volvía a casa con monedas de 1 centavo, pero su expresión se contorsionaba en una máscara de tristeza. Dolly encontró un gran consuelo en el hecho de que la familia Parton se tenía la una a la otra a pesar de sus dificultades materiales. Las canciones que Dolly escuchaba en una vieja radio, en la iglesia y de la voz de su madre la encantaron desde muy pequeña. Sin embargo, su familia y sus vecinos no veían una carrera musical como una opción viable. Los niños de entonces tenían que ingeniárselas para llegar a fin de mes antes de poder soñar a lo grande. Eso no funcionaría con Dolly. No tenía ningún deseo de limitarse a una vida de familiaridad con las cocinas, las granjas y las tardes de barrido de patios. Aunque todo el mundo le decía que era imposible, la música era su medio sagrado a través del cual podía salir de su vida mundana e imaginar una mejor. Y aún así, siguió cantando. Mientras cuidaba de un recién nacido, limpiaba platos y cabras, cantaba. Su existencia, sus penas, sus pequeñas alegrías y los anhelos de su corazón juvenil quedaron plasmados en sus canciones.
A los 7 años, Dolly recibió una pequeña guitarra, aunque para la mayoría de los demás no era más que un juguete. Para ella constituía todo su universo. A pesar del constante escozor de las cuerdas de acero en sus pequeñas manos, practicaba incansablemente todos los días. Aunque no recibió instrucción formal, acabó aprendiendo a tocar la guitarra a su antojo, confiando en su instinto y su entusiasmo. Dolly superó muchos obstáculos a lo largo de su infancia, pero nunca perdió de vista que llegaría su día bajo el sol. La pobreza y las severas limitaciones de un hogar rural de Tennessee fueron las circunstancias en las que nació Dolly Parton. Mientras crecía, se enfrentaba a obstáculos insondables y sus aspiraciones eran tachadas de inalcanzables. Sin embargo, no había lugar para la rendición en el corazón de aquella joven rubia. Nadie podía prever que aquella niña de manos harapientas y ropas andrajosas se convertiría en una de las figuras más emblemáticas de la música estadounidense de entonces. La luz, sin embargo, encuentra un camino, incluso cuando el nacimiento de una estrella está envuelto en sombras. Una voz que se elevó por encima del dolor. Su infancia estuvo llena de frío, hambre y largas noches en una casa destartalada sin agua potable ni electricidad. Pero en medio de estos desafíos, su vocecita seguía resonando como la luz del sol a través de la niebla oscura. Las melodías folclóricas de su madre le inculcaron una gran pasión por la música. Cuando la rodeaban la tristeza y las privaciones, Dolly recurría a la música como vía de escape. Sin instrumentos musicales, se fabricaba una guitarra con ramas secas y fingía actuar ante un público invisible. Cada canción que componía era una historia. Sobre los vastos campos al sol de la tarde, las manos callosas de su padre, o las comidas sencillas pero cariñosas. Los padres de Dolly, aunque pobres, nunca desanimaron los sueños de su hija. Al contrario, siempre la animaron. A menudo se sentaba en una pequeña silla de madera y tarareaba una melodía cada vez que pasaba a alguien. Los adultos del pueblo la miraban con una mezcla de emoción y expectación. Sabían que esta niña tenía algo especial, una voz que no solo resonaba, sino que también tenía alma. Cuando solo tenía 10 años, Dolly tuvo su primera oportunidad de aparecer en una emisora de radio local, frente al micrófono. Su corazoncito latía con fuerza, pero en cuanto empezó a cantar, todas sus preocupaciones desaparecieron. El público adoró a la campesina de voz dulce, pero Dolly sabía que aquello no era más que el principio de un largo y arduo camino. Los grandes sueños suelen venir acompañados de ojos escépticos. Cuando Dolly expresó su deseo de dedicarse a la música, mucha gente se rió de ella. No podían imaginar que una chica de origen pobre, sin siquiera una radio decente, soñara con ser cantante. Pero Dolly no dejó que el sarcasmo la desanimara. Se lanzó a componer, perfeccionando sus habilidades para contar historias a través de la música. Cuando la invitaron a actuar en una emisora de radio más grande, apareció con un vestido hecho por su madre, sencillo pero llevado con orgullo. Su voz resonaba, tocando los corazones de muchos. Pero los detractores continuaban. En aquella época, la industria musical tenía ciertas normas de apariencia y estilo, pero a Dolly Parton no le gustaba conformarse. Le encantaban los vestidos de colores, el pelo rubio y los tacones altos. Eso la convirtió en el blanco de muchos cotilleos. Decían que era una muñeca de colores que intentaba llamar la atención. Pero Dolly no se dejó intimidar. Siguió cantando, siguió escribiendo y dejó que su música hablara por sí misma. Y entonces, cuando sus canciones sonaron en las radios de todo el país, cuando el público empezó a tararear sus canciones, los detractores se fueron callando poco a poco. Dolly Parton no solo ha demostrado su talento, sino que también ha inspirado a niñas a las que antes se despreciaba por ser diferentes. Escribe sobre ellas, sobre las que han sufrido, sobre las que han sido ridiculizadas, pero que se han defendido. No soy perfecta, pero soy yo, dice. Y cuando su voz resuena en los escenarios más grandes, los escépticos ya no pueden negar la verdad. Dolly Parton es más que una voz, es un icono. El precio del estrellato. Parecía que Dolly Parton caminaba sobre el aire cuando entró en la industria musical. Estaba llena de esperanza y entusiasmo. Pero los focos no siempre brillan tanto como parece, como descubrió al llegar a la cima. El coste del éxito es alto, y no todo el mundo puede permitírselo. La superestrella de la música country, Dolly Parton, saltó a la fama desde sus humildes comienzos como joven de las montañas de Tennessee. Conquistó a millones de seguidores con su maravillosa voz,
sus canciones sinceras y su actitud segura, y dominó las listas de éxitos. A pesar de sus muchas bendiciones, también soportaba un peso terrible. Dolly se convirtió en un nombre familiar casi inmediatamente después de su meteórico ascenso a la fama. Todos sus movimientos eran observados, cada movimiento era estudiado. Había trascendido su carrera artística. Se había convertido en un icono internacional de la música country, y la gente de todas partes deseaba saber más sobre ella. Sin embargo, no siempre era un día de campo. Las sombras también se hacían patentes por la luz que caía. La crítica constante fue uno de los retos a los que se enfrentó Dolly en su camino hacia el estatus de icono. A menudo se la acusaba de ser demasiado refinada y llamativa en comparación con las normas tradicionales de su época, debido a su impresionante atractivo, su preciosa melena rubia y su atrevida vestimenta. Decían que era tonta y que se preocupaba más por su aspecto que por sus habilidades. A pesar de ello, Dolly se mantuvo imperturbable. Tenía la seguridad de saber que ser auténtica y aceptar su sexualidad eran ingredientes necesarios para triunfar en la industria musical. Y eso es precisamente lo que consiguió. Sin embargo, su aspecto no era el único blanco de las críticas. Estrellas como Dolly estaban sujetas a enormes expectativas. Sus devotos seguidores no esperaban menos que la excelencia en cada uno de sus proyectos musicales. Esperaban de ella canciones nuevas y populares que les hicieran felices. A veces Dolly se sentía como una máquina de hacer música. Su papel se ha ampliado más allá del de artista. Todo el mundo quería comprar sus productos ahora que era un nombre familiar. Pero había momentos de soledad detrás del deslumbrante exterior de Dolly. Ser una estrella te lo da todo, pero también te da la oportunidad de perderlo todo. Le confesó una vez a alguien: ninguna cantidad de fama o fortuna aliviará jamás la agonía de estar sola. A pesar de los millones de admiradores y fans que tenía, Dolly a veces se sentía sola, vacía e incluso perdida en su cabeza. Cada actuación y cada aparición en el escenario suponían una gran tensión para Dolly. Estaba en constante movimiento porque quería hacer feliz a todo el mundo. Se esperaba de ella que mantuviera una actitud optimista y que siempre irradiara confianza. El peaje mental y emocional que le imponía era tan alto como el peaje físico que le exigían sus labores de amor. Los artistas pueden sentirse agotados y exhaustos cuando dejan que las expectativas del público repriman su creatividad. Dolly también admitió que había momentos en los que se sentía ahogada por su popularidad y no podía ser ella misma, constantemente satisfaciendo las altas expectativas tanto de aspecto como de habilidad. No tenía más remedio que ajustarse al molde que el público y la sociedad habían creado para ella. A veces se sentía encerrada en una jaula de oro. En esos momentos deseaba tener una vida tranquila, lejos de los focos. Los sacrificios por la familia y las relaciones personales también formaron parte de la trayectoria de Dolly. Tuvo que dedicar toda su atención a su trabajo cuando empezó a ascender en la empresa. Apenas tenía tiempo para sus seres queridos debido a su agitada agenda de conciertos, discos, apariciones en la prensa e interminables planes de trabajo. Aunque Dolly sentía un profundo afecto por su familia, había momentos en los que le preocupaba no haber pasado suficiente tiempo con ellos. Anteriormente había admitido que, a pesar de su deseo de toda la vida de tener una familia plena y feliz, sentía que su profesión y las exigencias de su trabajo la consumían. Mirando atrás, a veces sentía un tremendo vacío en su interior. No todo el mundo podía identificarse con la lucha interna que sufría como resultado de sus relaciones rotas y el creciente distanciamiento de su familia. El triunfo de Dolly fue mucho más que fama. Además, tiene que ver con sacrificios y penas que pasan desapercibidos. Muchos no podían comprender el peso que ella soportaba. A pesar de todo su éxito, tuvo que sacrificar mucho en su vida personal. Nadie puede discutir que Dolly Parton se ha convertido en una figura legendaria en el mundo de la música. Sin embargo, una persona que ha superado tremendas adversidades y el aislamiento es la fuerza motriz de toda esa excelencia. Solo quienes han estado donde ella está ahora pueden comprender los inmensos sacrificios que ha hecho para alcanzar su actual nivel de éxito. La oscuridad casi se la lleva. Las luces del escenario brillan, los aplausos resuenan y la música llega al corazón de millones de personas. Todo parece pintar el cuadro de una vida perfecta. Pero detrás de ese glamour, Dolly Parton ha pasado por algunos de los años más oscuros, en los que ni siquiera el sonido de la música podía calmar el dolor que desgarraba su alma.
Dolly Parton dijo una vez que la fama es un arma de doble filo. Cuando se encontraba en la cima de su carrera, no solo se enfrentaba a la admiración, sino también a enormes presiones que pocos podían comprender realmente. Cuando entró en la década de 1980, convertida ya en uno de los mayores iconos musicales de Estados Unidos, la vida de Dolly ya no giraba solo en torno a la música. Los contratos, las largas giras, las crecientes expectativas y, sobre todo, el asfixiante control de la industria del espectáculo la hacían sentirse atrapada. La gente la veía como una máquina de crear éxitos, pero nadie se daba cuenta de que, entre bastidores, estaba siendo aplastada lentamente por la misma fama que había construido. La soledad fue una de las peores cosas que Dolly tuvo que soportar. Al abandonar su ciudad natal y su familia para sumergirse en el mundo de las luces del escenario, fue perdiendo poco a poco sus vínculos más familiares. No podía llevar una vida normal como los demás, incapaz de confiar fácilmente en nadie por miedo a ser explotada. Incluso en medio de un mar de fans entusiastas, seguía sintiéndose aislada, como una extraña en el mundo que ella misma había creado. Pero tal vez el mayor golpe se lo dieron sus problemas de salud. Durante este periodo, Dolly se enfrentó a graves problemas de salud, en particular la pérdida de control sobre su peso. Desarrolló un trastorno alimentario que la agotó físicamente y dejó su estado mental cada vez más inestable. El dolor, tanto físico como emocional, se fusionó, convirtiendo su vida en un ciclo de sufrimiento y desesperación. Dolly no desconocía el dolor, pero esta era la primera vez que se sentía completamente sumida en la oscuridad. Empezó a pasar noches en vela, sintiendo que ya no tenía fuerzas para continuar. Todo lo que antes le había dado alegría ahora se sentía vacío. La depresión no era solo una tristeza pasajera, era una tormenta que lo consumía todo. Cada mañana se despertaba agotado, incluso antes de que el día hubiera comenzado. La música, lo que antes había sido su fuente inagotable de inspiración, ahora solo tocaba notas lúgubres en su mente. Dolly confesó que había momentos en los que ya no quería vivir. Los pensamientos negativos la rodeaban, haciendo que todo pareciera inútil. Entonces, un día, se encontró realmente al borde de la desesperación. En sus memorias, Dolly reveló que hubo un momento en que pensó en acabar con su vida. Relató el momento en que tuvo la pistola en sus manos, el frío metal presionando su piel y los pensamientos que inundaron su mente. Estaba dispuesta a rendirse. Pero en ese momento, cuando parecía que no había salida, ocurrió un milagro. Su perrito, un perro al que adoraba, saltó de repente a su regazo, mirándola con ojos claros e inocentes. Ese momento la hizo despertar. Una vida diminuta aún la necesitaba. Aún la amaba incondicionalmente. Y eso le hizo darse cuenta de que aún tenía un propósito en este mundo. Dolly bajó el arma, y desde ese momento comenzó un nuevo viaje. El viaje de redescubrirse a sí misma. Escapar una noche no significó que la luz brillara inmediatamente. Dolly tuvo que pasar por un largo proceso de curación. Empezó a buscar ayuda, algo que nunca antes se había planteado. Aprendió a aceptar que no era una superheroína, que tenía derecho a ser vulnerable, a cometer errores y, lo más importante, a vivir una vida libre de la presión de la fama. Dolly cambió gradualmente su estilo de vida, redujo sus compromisos laborales, dedicó más tiempo a sí misma y, lo más importante, aprendió a quererse. Lo que antes le causaba sufrimiento se convirtió ahora en la motivación para buscar la verdadera felicidad. No fue un viaje fácil. Todavía había días en los que se sentía vacía. Todavía le atraían los viejos recuerdos. Pero a diferencia de antes, ya no luchaba sola. Tras superar aquellos años oscuros, Dolly empezó a ver la vida de una forma completamente distinta. Comprendió que la fama no lo era todo, que la felicidad no venía de estar en el escenario, sino de los momentos sencillos de la vida. Aprendió a apreciar las pequeñas cosas, una tarde tranquila con sus seres queridos, un abrazo de un amigo de verdad, una risa no contaminada por los focos. Dolly ya no dejaba que el pasado la controlara. En lugar de sufrir por lo ocurrido, optó por seguir adelante y valorar cada día que vivía. Y por eso, a día de hoy, sigue siendo fuerte, sigue sonriendo y sigue viviendo una vida tan plena como puede. En una ocasión, la oscuridad estuvo a punto de llevarse a Dolly Parton, pero ella triunfó, no gracias a la fama ni al éxito, sino a una cosa muy sencilla: el deseo de vivir, y quizá esa sea la parte más inolvidable de su historia. Del dolor a la fuerza, abraza la resurrección.
Nadie parecía capaz de soportar la angustia acumulada que Dolly sentía. Desde una educación pobre, hasta tragedias familiares, desde conflictos internos, hasta profundas heridas en el corazón. Pero ella forjó su camino, canalizando sus emociones en canciones y convirtiendo cada tragedia en fortaleza. Dolly siempre había considerado que la música era su alma, incluso desde sus primeros días cantando en las montañas de Tennessee. Pero no fue hasta que sufrió sus traumas cuando llegó a comprender el poder de su canción. Dolly decidió componer música en lugar de dejarse llevar por la desesperación, cuando la agonía era demasiado dura. Expresión de su angustia interior, de sus pérdidas y de un mensaje de esperanza. La letra y la música de cada canción se convirtieron en parte integrante de su espíritu. Un ejemplo, Coat of Many Colors de Jim Brickman. Esta canción es algo más que un simple recuerdo del abrigo de retazos que su madre le cosió cuando era pequeña. Representa el poder del amor frente a la adversidad. Dolly no solo relató un recuerdo, sino que lo transformó en una herramienta terapéutica al componer su canción. Del mismo modo, la balada I Will Always Love You aborda la angustia de Dolly al despedirse de un ser querido. Porter Wagoner no solo era su mentor y compañero durante muchos años, sino que también le había causado una inmensa agonía personal, más o menos en el mismo momento en que decidió cortar con él. Escribió esta canción. Las canciones de Dolly Parton no solo cuentan historias y confiesan cosas, sino que también ayudan a millones de personas a relacionarse. Su música llega al alma de las personas que han sufrido tragedias y pérdidas. Dolly no solo utilizó la música para expresarse, sino también su sufrimiento en beneficio de los demás. Veía sus pérdidas como catalizadores del cambio, no solo como obstáculos que superar. La organización sin ánimo de lucro que creó, Imagination Library, que distribuye libros gratuitos a niños de todo el país, es uno de sus legados más perdurables. Cuando era pequeña y crecía en la pobreza, anhelaba la educación, pero no tenía libros a su alcance, y de ahí surgió el concepto. Desde su creación en 1995, la Biblioteca de la Imaginación ha entregado más de 200 millones de libros a los niños, lo que ha permitido a innumerables generaciones acceder a la educación. Esto fue más que un esfuerzo benéfico, fue un aspecto integral del camino de Dolly hacia la recuperación. Además de su trabajo en educación, Dolly Parton es conocida por sus esfuerzos humanitarios, como su fondo de ayuda para los incendios forestales de Tennessee en 2016, My People Fund. Dolly no perdió tiempo en responder a la difícil situación de las miles de familias que acababan de perder sus casas. No se limitó a pedir dinero, sino que ella misma desembolsó millones de dólares para ayudar a los enfermos a recuperarse. No había ningún truco publicitario detrás de estos gestos de generosidad. Transmitían la esencia de alguien que ha pasado por el dolor y sabe lo importante que es compartir. Las cicatrices en el alma de Dolly Parton son evidentes. Ha sido muy sincera sobre sus batallas contra la depresión y los momentos en los que sintió ganas de rendirse, pero superó estos obstáculos, encontrando formas de canalizar su angustia para convertirla en poder. Cuando te hieren, hay dos opciones: asumirlo o aprovecharlo para ganar fuerza. La segunda es la mía. Ese es el mensaje mundial que espera difundir. El éxito es posible para todo el mundo, independientemente de sus antecedentes, origen o dificultades. Tienes el poder de transformar tu dolor en fuerza. El hecho de que Dolly Parton siga en pie después de tantos años y pérdidas demuestra que no es de las que nunca se caen, sino de las que saben cómo levantarse después de una caída. Sus canciones y su empatía nacen de un amor herido que, sin embargo, nunca ha dejado de latir. Y al final, ¿crees que esta mujer fuerte será derrotada? ¿Volverá a cantar? Por favor, comparte tus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Nos encantaría saber de ti. Y no olvides darle a me gusta al video y suscribirte al canal para recibir más actualizaciones interesantes. Gracias. Y nos vemos